la bendición de Dios. Hay un poder en la bendición y es la bendición de Dios la que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Y de eso es lo que queremos hablar. Así que en este 2026, ¿qué necesitamos? Necesitamos la bendición de Dios, o el poder de una bendición, como se titula el nombre del tema de hoy. Quiero empezar con un texto que está en Primera de Pedro capítulo 3, verso 9 en adelante. Y la escritura dice algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta para el 2026. Ojo lo que dice la palabra de Dios. Y empieza diciendo algo que tenemos que tener en cuenta para el 2026. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, hagan el bien, busquen la paz y síguenla. Solamente ese texto, que lo lleguemos a aplicar durante el 2026 y lo hagamos una realidad, va a ser de una gran bendición para usted y para mí. Ahora, ¿por qué hablamos del poder de la bendición? Porque cuando Dios hizo esta tierra, la hizo a través de la palabra de Dios. Ahora, el hombre fue creado de manera diferente, fue creado del barro, pero también el Señor usó 3 tipos de características diferentes para darle vida a ese barro. Y lo que el Señor hizo fue que sopló, y en el aliento hay fuego, aire y agua. Eso hay en la palabra, el poder que hay en la palabra. Así que creó al hombre, sopló con esos 3 ingredientes, pero con el hombre hizo algo totalmente diferente que no hizo con la creación. Al hombre dijo: y los bendijo. Esa palabra cambia todas las circunstancias del ser humano que fue creado en esta tierra. Y fíjate lo que dice Génesis capítulo 1, verso 26 en adelante. Y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, enseñoréense sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tomen dominio, es lo que el Señor está diciendo. Ahora, es interesante que cuando usted mira la bendición de Dios, no son palabras bonitas, ¿verdad? Y ahí es algo que usted y yo necesitamos corregir. Necesitamos entender que la bendición de Dios viene no de palabras bonitas, sino desde una perspectiva totalmente diferente. Porque cuando el Señor bendice al ser humano, era para que el hombre pudiese tener o alcanzar el objetivo para el cual fue creado. Cuando Dios bendice al hombre, es para que él alcance el propósito o la asignación para la cual él está en esta tierra. Para eso es que el Señor los bendice. O sea, no es solamente decir palabras bonitas, sino que Él estaba empoderando al ser humano, lo estaba habilitando y nos estaba entregando a usted y a mí a través de una bendición, dominio, autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice al ser humano, lo bendice con unas características interesantes. Y lo primero que dice es para que prosperemos, para que fructifiquemos, pero también para que gobernemos. 3 cosas que son fundamentales en la vida de todo ser humano. Así que hay un poder en la bendición de Dios, y de eso es lo que hoy vamos a tratar de darles en esta mañana. Hay un poder que está metido en la escritura que necesitamos comprenderlo. Ahora, quiero irme un poquito al Antiguo Testamento, porque si alguien comprendió
el poder de una bendición fue un hombre llamado Jacob. Él vio la bendición que Abraham recibió por el Señor. Y fue tan grande la bendición de Abraham que fue un hombre con una bendición exuberante, grande, poderosa. Fue tan poderosa la bendición que Dios le dio a Abraham que el pueblo de Israel hoy todavía goza de esa bendición. Todavía hoy se siguen prosperando, se siguen multiplicando y aún siguen gobernando muchas áreas de este planeta Tierra. Y la bendición no solamente fue para Abraham, sino para toda su descendencia. Y ahí es donde está la bendición. Que la bendición de Dios no solamente está sobre cada uno de nosotros, sino que trasciende a nuestras generaciones. Y eso está en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Y fíjate lo que el Señor le dice a Abraham. Primero le dice algo que no nos gusta, aparentemente, y dice: le dijo el Señor a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué le dijo? Porque esa tierra era una tierra donde se adoraba a los ídolos y su parentela estaba toda entretenida en las cosas de ese sistema. Así que lo saca de allí y le dice que le mostrará una tierra maravillosa que fluiría leche y miel. Y dice: y haré de ti una nación grande. Ahí hay una bendición. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Los que te bendijeren serán bendecidos, los que te maldijeren serán malditos, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, digamos en esta mañana, en el 2026 yo voy a ser de bendición, y serán benditas todas mis generaciones por la bendición que Dios colocó en Abraham. Mire, cuando miramos la vida de Abraham, podemos ver que fue un hombre supremamente bendecido. Fue prosperado, fue rico, tuvo mucho poder político y militar. ¿Y por qué digo eso? Porque con solo 318 hombres fue y enfrentó a 5 ejércitos, 5 reyes que habían ido y habían sacado, dentro de todo lo que habían despojado en 5 naciones, sacaron también a Lot, y él fue y los rescató. Esa historia está en Génesis capítulo 14. Es cuando él viene con todo el botín, y entonces aparece Melquisedec, rey de Salem. Ahí es donde uno dice: Señor, tú bendeciste a Abraham de una manera poderosa. Pero no solamente lo bendijo con riqueza, no solamente lo prosperó, no solamente le dio autoridad y poder, también le regaló hijos. Y los hijos fue Ismael y Isaac. También le dio otros hijos con Cetura. Pero mire, ¿para quién fue la bendición de Abraham? No fue para Ismael, fue para Isaac. Ahora, pasan los años. Isaac también tiene 2 hijos, y los 2 hijos de él eran Esaú y Jacob. Ahora, aquí es donde uno puede darse cuenta el valor de una bendición. Ojo con esto, porque Isaac sabía perfectamente que Abraham había sido bendecido, y ahora que tenía 2 hijos, él dijo: yo ya estoy viejo y tengo que bendecir a uno de esos 2 hijos. Y usted después mira a Rebeca, la esposa de Isaac, que estaba embarazada, y ella empieza a percibir como una gran guerra en su vientrecito, y ella empieza a sentir cosas que no son normales. A veces cuando las esposas tienen sus hijos empiezan a golpear con paticas, decimos que va a ser futbolista. O si sentimos que las manitas golpean el vientre de la esposa, decimos va a ser boxeador. Eso lo decimos nosotros, pero en el vientre de Rebeca realmente lo que había era una guerra, una batalla.
Y era tan difícil la situación para ella que ella dijo: mira, Señor, yo mejor quisiera quitarme la vida. Y interviene Dios allí y le dice: mira, lo que sucede es que dentro de ti hay dos naciones peleándose por mi bendición. Y entonces ahí viene y nace primero Esaú. Y agarradito del talón de Esaú nace Jacob. Por eso de ahí el nombre del que agarra del talón, el suplantador. Pero desde ahí ya Jacob venía peleando la bendición, buscando el propósito de Dios en él. Desde ahí ya venía tratando de encontrar el plan de Dios. Ahora crecen y llega la oportunidad de alcanzar la primogenitura, y se la compra a su hermano Esaú con un plato de lentejas. Hay un término que se usa popularmente y más en la política cuando ellos cambian de bando, que el político se mueve según su conveniencia, ¿verdad? Entonces cambian de bando y dicen: cambió de bando por un plato de lentejas. Eso es un dicho que viene de allí, ¿verdad? Ahora, fíjate algo, él compra la primogenitura, pero realmente él iba detrás de algo más poderoso que la primogenitura. Él entendió que no era solamente tener la primogenitura, que había algo más poderoso. Por eso cuando Isaac iba a morir, él dijo: yo no puedo morirme sin antes bendecir a mi hijo. Y es ahí cuando viene y le dice a su hijo: vaya y case algo y me trae de comer. Y Jacob ve la oportunidad de poder alcanzar la bendición de Dios y engaña a su papá. Su papá lo bendice. Ahora, ¿la bendición llegó a través de un engaño? No llegó la bendición, pero después vemos que Dios lo bendice cuando tiene un encuentro personal con Dios. Y eso está en Génesis capítulo 32, verso 24 en adelante. Se lo voy a tratar de narrar. Jacob pelea con el ángel de Dios por una bendición y pasa toda la noche peleando. Pero la pelea de Jacob no eran golpes, era rogando y llorando. Y el ángel le dice: mira, toda la noche hemos estado llorando, peleando por una bendición, y hasta que amanece necesito irme antes de que salga el sol. Y Jacob le dice algo importante: yo he llorado y he orado, he persistido porque quiero tu bendición. Si no me bendices, no te vas. Como dice la canción: si no me bendices, no te vas. Y es ahí donde el ángel le dice: bueno, dime cuál es tu nombre. Yo me llamo Jacob. Y le dice: ya no te llamarás Jacob, de aquí en adelante te llamarás Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y le has vencido. Ahora, Jacob iba más que cambiarle el nombre. Él sabía que había algo más poderoso de allí, y le dijo: ahora dame el nombre tuyo. Y el ángel le dice: ¿para qué quieres mi nombre? Porque Jacob entendía que la bendición de Dios nunca es cortica, siempre es amplia y siempre tiene más. La bendición de Dios es extensiva. Es allí donde el ángel viene y lo hiere en la cadera. Y Jacob, ya viejo, sale bendecido, pero sale cojeando. Y ve la familia, ve los hijos lo ven cojeando, la esposa lo ven cojeando, los siervos lo ven que va cojeando, pero ahora va con una bendición. Ahora, Jacob peleó la bendición desde el vientre de la mamá. Jacob quiso comprar la bendición. Jacob quiso engañar para poder tener la bendición. Pero la bendición la obtuvo cuando tuvo un encuentro personal con el Señor. Ahí vino la bendición.
Entonces no importa si usted y yo vamos cojeando, no importa si nos ha tocado difícil, lo importante es que la bendición de Dios está sobre cada uno de nosotros. Por eso es que mire, bendecir está más allá de decir palabras bonitas. Bendecir significa o tiene que tener un significado mayor, algo que no hemos entendido y necesitamos comprenderlo para poder tenerlo claro en este 2026 y usarlo a nuestro favor. Ahora, entonces, ¿qué es bendición? Bendición es un poder sobrenatural que Dios usa para que todas las cosas nos vayan bien. Para que cuando usted y yo intentemos hacer algo o hagamos algo, eso que vamos a hacer nos salga bien, nos vaya bien. Y alguien puede decir, pero es que a mí todo me sale mal. ¿Sí o no? ¿Alguien puede decir eso? Si bendición es que todo lo que nosotros hagamos es que nos vaya bien, que nos salga bien, porque a mí todo me sale mal. Bueno, entonces tenemos que aprender lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Lo que está diciendo la escritura es que usted y yo poseemos ya una bendición natural. Hay gente que está bendecida naturalmente, que tiene la gracia de Dios sin tanta cosa. Pero hay otras bendiciones que nos caen de repente, ¿verdad? Y son los de repente de Dios. Pero hay otras bendiciones que dice la Biblia que nos alcanzan en este 2026, nos alcanzarán. Entonces, usted ya posee una bendición, pero hay otra bendición que de repente te cae. Yo no sé, a mí en diciembre me cayó una bendición que no tenía esperada. Y por eso lo coloqué. ¡Pum! Cae en una bendición. Y uno dice, Señor, yo no tenía esto en cuenta. ¡Pum! Cayó. Pero hay otras bendiciones que dice que nos alcanzarán. Ahora, la palabra bendición viene del original, que es bejará. Bejará en hebreo es bendición. Y bendición es pronunciar un don, un talento, un poder de Dios. Entonces, cuando bendecimos, lo que estamos es invocando el favor de Dios, la protección de Dios. Cuando usted y yo bendecimos a alguien, estamos pidiendo que Dios proteja, que Dios supla, que Dios guarde, que Dios dé sabiduría. Eso es bendición, barahat, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esto es que el Nuevo Testamento, que estaba escrito en hebreo, fue traducido al griego y tradujeron la palabra barat o bendición al griego como eulogo. Y eulogo para nosotros tiene un significado totalmente diferente a bendición, porque eulogo viene de elogio. Entonces, elogiamos a alguien cuando hace algo bien, cuando hace algo bonito, cuando necesita de su autoestima. Entonces, elogiamos, pero elogiar no es una bendición. A veces cambiamos los términos porque no lo tenemos claro. Entonces, no podemos pretender elogiar a alguien en vez de bendecir a alguien con un poder sobrenatural que viene de parte de Dios. Ahí radica el problema de nosotros. Y radica porque la bendición no es un elogio. La bendición es un poder sobrenatural de Dios que se le dio al hombre para que pudiese prosperar, para que pudiese fructificar y para que pudiese gobernar. Y la palabra gobernar empieza a gobernar su propia vida para poder gobernar su casa y poder gobernar el resto de lo que Dios nos ha colocado a nuestro alrededor. Ahora, necesitamos comprender
¿cómo activamos las bendiciones de Dios que están en nosotros? ¿Cierto? Porque hay formas de activarlo. ¿Cómo activo yo la bendición que Dios colocó en mi vida o sobre nuestras vidas? Bien, Deuteronomios capítulo 28, verso 1 en adelante, nos da algo que es poderoso, que debemos tenerlo en cuenta hoy más que nunca. Y Deuteronomio 28 dice: si oyeres atentamente la voz de ¿quién? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que no oímos la voz de Dios. Hoy en día me he dado cuenta que mientras se está enseñando, se está predicando, se está cantando, la gente está más pegada al celular y mirando lo que está sucediendo en las redes sociales que lo que se está hablando, lo que se está impartiendo. Y eso no lo veo solamente en los creyentes, lo veo en todo el liderazgo y lo veo en los pastores. Porque no solamente quiero decir que no. Y eso nos ha quitado el poder de la bendición. Cuando oímos atentamente la voz de Dios, viene el poder de Dios sobrenatural sobre nosotros, y esa bendición que está sin activar se activa de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Por eso salimos de una manera diferente. Por eso yo le encuentro sazón a la palabra. Por eso cuando predica a otra persona, yo digo: Señor, gracias, qué bello, no había entendido esto, no había comprendido esto. Gracias, Señor, porque necesitaba que el gozo exuberante tuyo estuviese en mi vida y lo comprendiera. De qué manera trabaja, porque uno escucha atentamente la voz de Dios. Ahora, no solamente la bendición se traduce como verajat, también hay un singular de esa palabra que es barat. Y barat se traduce como crear, como estar sano o saludable. ¿Y quién no quiere ser una persona creativa? ¿Quién no quiere estar sano? ¿Quién no quiere estar saludable? Todos queremos ser creativos, saludables y estar sanos, ¿cierto? Ahora, fíjate tú lo que dice la escritura. En Deuteronomios capítulo 5, verso 16 está algo que nos mantiene de esa manera. Dice: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que se prolonguen todos los días de tu vida y para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, ¿cuántos queremos morirnos jóvenes? Ninguno. ¿Cuántos queremos enfermarnos? Ninguno. Todos queremos estar jóvenes, todos queremos vivir contentos, todos queremos ser creativos, todos queremos estar alentados, todos queremos ser vigorosos. Bueno, para eso está la bendición, y dice: honra a papá y a mamá. La honra trae esa bendición. Fíjate tú algo interesante. Y la honra no es solamente con las palabras. Y podemos decir: papá, yo tengo mi papá muy lindo, mi papá es muy tierno, mi papá es muy bello, mi mamá es esto, mi mamá es aquello. De palabra. Pero mire, no es solamente de palabra, es velar por ellos, es cuidar de ellos. Fíjate que el Señor Jesús tuvo que exhortar a los fariseos, porque ellos habían aplicado una costumbre, que cuando alguien dedicaba para el templo una ofrenda y los papás necesitaban algo, ellos decían: no te puedo dar porque esto ya lo dediqué al templo, por lo tanto no te puedo ayudar. Es decir, habían colocado una ley humana, una tradición humana por encima de una bendición, de una norma estatutaria del reino de los cielos. Y el Señor Jesús le dice: eso no puede ser de esa manera. Ahora, cuando nuestros padres llegan a la vejez y ellos no tienen de qué manera sostenerse, es nuestro deber cuidar de cada uno de ellos, sostenerles, suplirles. ¿Por qué? Porque ellos cuidaron de nosotros cuando estábamos pequeños. Ellos fueron los que nos cuidaron, ellos fueron los que nos dieron educación, ellos fueron los que pagaron nuestra salud, ellos fueron los que nos vistieron. Y ahora que ellos están viejitos, es nuestro deber cuidarlo.
Entonces, si nosotros obedecemos lo que la palabra dice, esa bendición que ya está en nosotros, entonces dice la Biblia que seremos de larga vida. Dice la Biblia que yo seré muy creativo. Dice la Biblia que yo estaré muy sano. Dice la Biblia que yo seré muy vigoroso. Dice la Biblia que yo seré prosperado, porque ahí es donde está la bendición. Entonces, para este 2026 necesitamos, los que no están muy pendientes de papá y mamá, de estar pendiente de papá y mamá, bendiciéndolo no solamente a través de las palabras, sino también con los detalles, con lo que ellos necesitan, porque usted y yo necesitamos ser prosperados para el 2026. Ahora, hay otra bendición también, y es que la bendición viene es por la fe. Nosotros queremos hacer muchas cosas para que la bendición de Dios venga a nuestra vida, pero la bendición viene por fe. Hay un texto que está en el libro de Romanos, en el libro de el del soldado, en Mateo capítulo 8, gracias. En Mateo capítulo 8 hay un soldado romano que, mire, rompe todo paradigma, y el Señor Jesús queda asombrado. Él tiene un siervo, un esclavo que se enferma, y él va donde el Señor Jesús y le dice: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Y Jesús queda asombrado y le dice: ¿y por qué tú sabes eso? Porque yo también soy un hombre de autoridad. Le digo a los que están bajo mi autoridad: vaya, y él va, y venga, y él viene. Así que solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor Jesús dice: no he hallado un hombre con tanta fe en Israel como este hombre. Así que la bendición viene por la fe en la palabra y en el Señor. Segunda de Crónicas 20:20 dice: creed en el Señor y seréis protegidos. Crean en sus profetas y serán prosperados. Cuando tú y yo creemos en el Señor y en la palabra, estamos prosperados y estamos protegidos. Es lo que dice la Escritura. Ahora, fíjate bien lo interesante que es aquí. ¿Quién dice en el Nuevo Testamento y afirma eso? Que debemos creer en Dios y en su palabra y hacerlo por fe. En Marcos 11:24 dice: por tanto les digo, dice el Señor Jesús, que todo lo que pidieres orando, créanlo y lo recibirán y les llegará. Es decir, la fe activa la bendición sobrenatural de Dios. Eso lo dijo el Señor Jesús. Así que si yo creo en el Señor y en su palabra, entonces yo soy salvo. Si yo creo en el Señor, la fe me lleva a ser prosperado, la fe me lleva a ser bendecido, la fe me lleva a ser creativo, la fe me lleva a ser sano, la fe me lleva a ser vigoroso. Si yo creo en la palabra y creo en lo que Dios dice y hace alrededor de nuestras vidas, y usted y yo seremos grandes soñadores, a pesar de lo que miramos para el 2026, que no nos muestra grandes cosas bellas. Pero Dios dice que si creemos en Él y en su palabra, Dios nos prosperará. Ahora, ¿cómo hacemos para que las bendiciones caigan sobre nosotros? Una cosa es que Dios ya colocó bendiciones y nosotros tenemos que cuidarla. Mi mamá es una bendición, que es la que tengo. Mi familia es una bendición, que es la que tengo. Mis hermanos son una bendición. Eso ya lo tengo y lo cuido por la fe de la manera correcta, y eso hace que yo pueda vivir de una manera diferente en la dimensión sobrenatural que Dios colocó en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo hago para que la bendición ahora caiga sobre mi vida? Un berajat, como dice en el hebreo. Miren lo que dice Ezequiel 44:30, dice: asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose, esa palabra, para que repose la bendición en
tu casa. Es bien interesante. El Nuevo Testamento dice: cada uno dé conforme haya sido prosperado. Es decir, cuando reposa la bendición en la casa, somos prosperados. Entonces, la ofrenda tiene una virtud. La virtud de la ofrenda es que trae un reposo de bendición, de prosperidad en nuestra casa. Y eso es una gran bendición, porque hay una maldición sobre esta tierra que en hebreo es kelalo. Kelalo es la maldición que el Señor dijo en Malaquías capítulo 3 verso 10. Todos ustedes están bajo maldición. Y ellos preguntaron: ¿y por qué estamos en maldición? Porque todos ustedes me han robado. ¿Y en qué? En los diezmos y las ofrendas. Y después dice el Señor: pruébeme ahora si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde en cada una de sus casas. Para que repose la bendición, Dios dice: pruébeme ahora, para que esa bendición pueda reposar. Ahora, la bendición y la maldición, ¿de dónde sale? De nuestra boca, ¿sí o no? Por eso dice la Biblia que la vida y la muerte, ¿dónde está? Por eso usted y yo no fuimos creados para maldecir. Usted y yo, que hacemos parte del reino de los cielos, no podemos tener el lenguaje de maldición, porque la maldición viene a través de las palabras, y las palabras tienen un poder. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque a veces hablamos tan rápido, no nos damos cuenta de lo que estamos pronunciando. Y en este 2026 tenemos que ser más oidores que habladores, y eso es algo importante. Fíjate lo que dice el Señor Jesús en Marcos 11:23. Dice: de cierto les digo, que cualquiera que dijere, quien dijere a este monte: quítate de ahí y échate al otro lado, dijere, lo está diciendo el Señor Jesús. Hay un poder en la palabra, hay un poder. Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, eso sucederá. Es decir, lo que hablamos, lo que decimos, lo que pronunciamos tiene un poder sobrenatural, porque se puede hacer una realidad en nuestra vida. Un empresario tenía una empleada de confianza de muchos años, y esa empleada murió de una enfermedad que le da a una persona en 5 millones de personas, y murió. Y el empresario empezó a decir: yo creo que tengo la misma enfermedad de ella, yo creo que me voy a morir, yo creo que ella me contaminó. Pasó el tiempo y empezó a sentirse enfermo, delicado, y fue donde el médico, y el médico le dijo: mira, tú tienes una enfermedad tan rara, que le da de 1 en 5 millones de personas, y murió. Hay un poder en la palabra, y nosotros somos muy rápidos para hablar. ¿Qué es lo que decimos cuando no estamos contentos? Yo ya no te soporto, me tienes harto o harta, nos vamos a divorciar porque esto no da para más. Y estamos maldiciendo nuestra vida, nuestra familia. ¿Qué es lo que decimos? Es que yo heredé la enfermedad de mi mamá. Yo sufro del corazón, ella sufre del corazón. Es que mi familia murió de cáncer, entonces todos vamos muriendo de cáncer. Algunos dicen: a mí me preocupa cuando llega el 28, el 12 de tal fecha, porque todos están muriendo en esa fecha, y yo ando preocupado y asustado cuando llega la fecha. ¿Qué estamos pronunciando? Palabra de maldición y no de bendición. La vida está en la boca, y en la boca está la lengua, y por lo regular usted y yo hemos terminado donde la lengua nos ha querido colocar.
Hay un poder allí. Y tenemos que tener cuidado hacia el 2026, cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros confesamos? ¿Qué es lo que nosotros decimos a nuestros hijos, a la gente que está a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Cuando los hijos nos hacen coger rabia y no se levantan temprano, ¿qué decimos? Eres un perezoso, eres un bueno para nada, no vas a servir, vas a ser un inútil, te van a tener que dar de comer todo el tiempo. Vivimos maldiciendo todo el tiempo a nuestros hijos, porque no hemos tenido en cuenta el poder que hay en nuestra boca, porque vivimos en un mundo totalmente contaminado, cuando la Escritura dice todo lo contrario. La Escritura dice que fuimos creados para recibir bendición, que fuimos creados para ser bendecidos, que fuimos creados para bendecir. Para eso fuimos usted y yo creados. Ahora, ¿quién bendice a quién? La Biblia dice en Hebreos que el mayor bendice al menor. Es lo que dice la Biblia. Entonces fíjate, el Padre bendice a los siervos de Dios. El Padre bendice todas las naciones de la tierra, ¿verdad? El padre de familia bendice a sus hijos. Cuando usted mira a Abraham, Dios bendijo a Abraham. Abraham bendijo a Isaac. Isaac bendijo a Jacob. Jacob bendijo a las 12 tribus de Israel. Moisés bendijo el pueblo de Israel, la nación de Israel, cuando la sacó de Egipto. Fue una gran bendición porque lo sacó de esclavitud, y lo han querido esclavizar desde tiempos antiguos, pero la bendición de Dios reposa sobre la gran, maravillosa y bendecida nación de Israel. Eso es una gran bendición. Los ha bendecido, los ha prosperado, los has hecho gobernantes en esta tierra, aunque es una nación supremamente pequeña. La bendición de Dios reposa sobre ellos. Ahora, fíjate tú, usted y yo bendecimos a nuestros hijos. Yo como pastor bendigo la congregación. Ahí hay un orden en la bendición. Ahora fíjate tú, ¿hasta cuándo los vamos a bendecir? ¿Hasta cuándo? ¿O cuándo empezamos a bendecir? El problema de nosotros los seres humanos es que empezamos a ver cosas bellas de las personas cuando ya no están con nosotros. El problema de nosotros es que queremos bendecir cuando fallece el amigo, fallece el padre, fallece el vecino que era muy allegado, y entonces empezamos a decir: era buena gente, era un buen amigo, mira cómo se comportaba y hacía eso. Pero ya no tiene sentido hacerlo antes. El sentido lo tiene cuando estamos usted y yo vivos. Ahí es cuando hay que bendecir. Hay que bendecir al amigo, hay que bendecir a la familia, hay que bendecir a los que tenemos a nuestro alrededor cuando están vivos, porque después de muerto ya no hay nada que hacer. Entonces, fíjate tú, usted y yo necesitamos entender algo. ¿Hasta cuándo empiezo yo a bendecirlos? Bueno, desde ya voy a empezar a bendecirlo. Pastor, pero no ha cambiado. Bueno, yo empiezo a bendecirlo para poder ver la bendición que él no ha visto. Yo empiezo a bendecirlo para poder ver que la bendición de Dios caiga sobre él. Yo empiezo a bendecirlo para que la bendición de Dios que está, que lo alcanza, lo pueda alcanzar. Es decir, yo empiezo a bendecirlo hasta ver que llegó a su destino, hasta ver que está bendecido, hasta ver que ya empezó a tomar rumbo. Ahí es donde yo empiezo a mirar las cosas que no son como si la fueran. Yo no puedo esperar que mis hijos o mis amigos sean bendecidos para poder bendecirlo. Yo debo hablar por la fe, ¿verdad? De hecho, encontré una historia de una mujer de este sector latina
que Dios la usaba maravillosamente cuando estaba pequeñita. Y a los 7 años Dios la bautizó en el Espíritu Santo y predicaba, danzaba, hablaba y era muy usada por Dios. Cuando llegó a la adolescencia, el mundo la cautivó y empezó a salir con sus amigas a las discotecas. Y su mamá, cuando la veía que iba para la discoteca o se iba para la calle, le decía: adiós, hija del Altísimo, el mundo te está esperando para que salve a las almas. Adiós, hija de Dios. Y la hija se molestaba, se enfurecía, le movía los hombros, no le hablaba a la mamá. Pero la mamá entendía que tenía que hablarle bendición. Así que adiós, hija de Dios, el mundo te espera. De repente Dios viene, la toma, cambia su corazón otra vez. Y esa mujer es una de las mujeres más usadas hace unos años atrás, predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Hasta cuándo bendecimos a nuestros hijos? Hasta que veamos que la bendición de Dios reposa sobre ellos. Hasta que veamos que el propósito de Dios empezó a ser una realidad en ellos. Hasta que veamos que las bendiciones de Dios los alcanzaron. Hasta que veamos que el plan de Dios se está cumpliendo en ellos. Hasta ahí tenemos que bendecirlos. Ahí es donde usted y yo empezamos también a creer que las promesas de Dios son sobrenaturales y se pueden cumplir en nuestras generaciones. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a empezar a declarar sobre el 2026 palabra de bendición y no de maldición. Vamos a bendecir nuestra familia.